Debo decir que nuestro invitado ya lo quisiera Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, que la revista Siempre de la Pajés, no hombre, Letras Libres, Nexos. Nuestro invitado especial para los diálogos nocturnos y sin censura, mire nada más, ha escrito cuentos como A Tres Pasos de la Línea, Esperando la Muerte, Cuentos de la Sociedad, Playboy para adolescentes imberbes, Los Rituales y Maradot. En novela ha escrito Historia de una ficción breve, Días de Agosto y José Tlali. En ensayo ha escrito Poder, Sociedad e Imagen, La Verdad Fraccionada, Lectura y Contralectura, México para extranjeros y sobre todo, es que si digo este nombre ya vas a ver de quién se... Bueno, ni modo. El pequeño Chairo Ilustrado y Cartas a un Facho. Ha escrito en diferentes medios de comunicación sus columnas, ha publicado sobre todo en el más importante medio del mundo, Sin Censura TV. Me refiero al maestro, al sensei Ramiro Padilla Tondo. Y arriba Ensenada, arriba el norte, mi querido Ramiro, qué bueno que nos acompañas. Un placer, nene, es un gusto estar acá en este país, en México, país maravilloso que me ha recibido con los brazos abiertos, ¿no? Grandísimo. Eres bueno, ¿no? Eres bueno para las mamadas, cabrón. Vas a empezar, cabrón. Para eso te pintas solo. Vamos a hablar con seriedad. Un ratito, bueno, igual que los segmentos, 15 minutos, bien y ya. A ver, vamos a ver. Vas cayendo de Ensenada. Llegué a la 1 de la mañana a la Ciudad de México, sí. Oye, ¿cómo te ha ido, O sea, a veces nos vemos por internet a distancia, pero no tenemos la oportunidad de cotorrearla. Y estos diálogos también que sirvan para eso, para volvernos a conectar, que la audiencia vea que el trato es diferente muchas veces cuando estamos juntos. Sí, nada, pues si nos vieran pues fuera de cámara sabrían el desmadre que nos traemos, pero obviamente tratamos de mantener un mínimo de control, ¿no? Porque pues, después se nos va para la chingada las transmisiones, pero sí he estado en Ensenada, pues obviamente estudiando, estamos trabajando obviamente con Miguel Martín, hemos estado últimamente reseñando libros en nuestros canales, estoy trabajando para el próximo libro, pero como no puede ser repetitivo a la hora de escribir un libro, pues estamos obviamente trabajando el tema de las venas abiertas de América Latina, la filosofía de Enrique Dussel, ahora lo de Guillermo Bonfil Batalla, entonces estamos estudiando encerrados allá en Ensenada. Y pues, oye, Sensei, ¿se vive de los libros? ¿Se vive de vender libros? Muy precariamente, pero... No, en serio. Sí, se puede vivir de los libros. O sea, una cosa además es escribir libros con tu editorial, que te den tu adelanto por firmar el contrato, y otra cosa es, todo mi respeto, aventarte independientemente, andar vendiendo un librito aquí, mandar 5 por correo. Está cabrón, Es difícil, pero hay dos, cuando piensas en el camino de la escritura, hay dos caminos que tienes que seguir. El primero es el camino de tratar de pertenecer a una cofradía, digamos. En el caso de México hay muchas cofradías de intereses literarios, en los cuales obviamente te vas ganando los premios, ¿no? Y vas accediendo, y si tu obra tiene calidad, pues obviamente te lo publican las editoriales importantes. El detalle está en que los contratos muchas veces son leoninos. O está la otra, la que yo escogí, que es, bueno, yo con una editorial chiquita que está en Monterrey, saludos a mi diseñadora Carmen García Núñez, que me diseña las portadas, y a Gerardo Ortega, que es mi editor. Es una editorial chiquita que ya, por ejemplo, ya le ha publicado a Manuel Pedrero, le ha publicado a Tris Aldaco, le ha publicado por ejemplo, a guerrilleros de la Liga 23 de Septiembre, a poetas. Es una editorial chiquita, pero pues ahí nos echamos la mano, y los porcentajes que nos dividimos son diferentes a que si tú estuvieras con una editorial, digamos, que te va a dar el 10%, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras, porque obviamente las líneas de distribución para una persona independiente como yo son muy limitadas, y solo te quedan las redes sociales, o el boca a boca, o el Twitter, pero pues en general es altamente satisfactorio, ¿no? Porque el 80-90% de los libros que yo mando, los mando autografiados, y la gente quiere el libro autografiado también, ¿no? Es parte de una nueva realidad, es como la música independiente, ¿no? Eres un autor indie, como dice, ¿no? Hay muchos músicos indies que llegaron. Nosotros en el aspecto de la literatura, pues estamos llegando
a ese punto en que va a haber muchos proyectos independientes que no van a necesitar de una editorial grande para poder sobresalir. ¿A qué te dedicabas antes? ¿En qué momento decidiste, por aquí me voy y no me voy a mover de mi ruta? Yo empecé a escribir a los 30 años, 31 años. Yo, de Cabrón, hecho, ya llevas rato. Sí, sí, ya bastante rato. Como dice el César, ojalá algún día llegues a la pinche edad que aparentas, cabrón, ¿no? No, de hecho, yo es que empecé a escribir como a los 17 años. Yo siempre fui muy buen lector, pero ya fue a los 30 años un vecino mío, un artista que hace retratos al carbón. Allá en Ensenada. En Ensenada, era mi vecino, me dijo, cabrón, ¿por qué no te dedicas a escribir? Y yo, la más remota idea, me dice, tu conversación es muy literaria, dice, si tú pones a escribir te va a ir bien. Me estuvo insistiendo por meses y entonces escribí una novela que nunca publiqué, se llama Vientos de San Juan, la escribí a mano y de repente 3 meses después ya tenía un libro terminado. Fue muy sorprendente para mí ver que sí podía hacer un ejercicio de escritura. En ese entonces había nacido mi hijo el menor, Aitor, y yo en esos momentos tuve que regresar a Estados Unidos y le dije a mi ex esposa, ¿sabes qué? Me voy a Estados Unidos 6 meses porque quiero comprarme tiempo para escribir un libro. En ese entonces yo pensaba sobre la historia de los pescadores de Ensenada, porque me pareció un tema que no se ha tratado, de que los pescadores no tienen vida, su vida está en el mar, y las relaciones que pueden establecer en tierra son difíciles. Entonces dije, esto es un buen tema, ¿no? Para desarrollar, pero ya estando en Estados Unidos, en lo que era Peras o Manzanas, empecé a escribir los cuentos de A Tres Pasos de la Línea, que es mi primer libro de cuentos de los migrantes. Por cierto, está en Amazon para los que lo gusten comprar. Mi primer libro de cuentos es el único libro que tengo traducido al inglés y que también tuvo un destino azaroso porque son de las circunstancias en la vida que te van empujando en direcciones que tú no imaginas. Es como estar aquí en el estudio contigo, por ejemplo. Yo no me imaginaba estar en el estudio sin censura hace 2 años y medio que empecé a colaborar contigo y en la vida. 2 años y medio ya. Ya va para unos 3 en agosto. A la madre. Se va rápido el tiempo. Pero te digo, igual con la escritura, así fue, termino el manuscrito, en aquellos entonces, estamos hablando del 2002, 2003, ¿te acuerdas? Cuando todas las pinches computadoras agarran todo tipo de virus y escribías algo y se madreaba el sistema operativo de la computadora. Entonces yo, en ese entonces, escribía un cuento y lo imprimía. Todos los cuentos de A Tres Pasos de la Línea los fui metiendo en un sobre Manila. Entonces, conseguimos una oportunidad de trabajo de Los Ángeles, nos movimos a San Diego y ahí anduvo rodando el sobre Manila por meses. Se lo llevo un librero, amigo mío, y le digo, mira, escribí un libro. O sea, yo sentía que tenía más carnita que la primera novela que escribí. Me dice el cuate, déjamelo. 6 meses después vuelvo, el cuate agarra el sobre Manila, me lo entrega y agarra una novela de García Márquez y dice, abre la primera página, ¿sí? Lee la parte, ¿sí? Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, habría de recordar aquella lejana noche en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? Que así empieza 100 años soledad. Dice, él está adentro, tú estás afuera, dedícate a otra cosa. Y me entregó sobre Manila. Entonces, obviamente, pues ya agarré, pues igual no tengo talento para escribir. Dije, pues si una persona, o sea, que es poderosa, que ahorita tiene un puesto importante en Estados Unidos, me dijo eso, pues igual no tengo yo talento para escribir. Está bien, es un hobby, ¿no? Regreso, unos días después, una amiga de toda la vida me dice, oye, ¿que escribiste un libro de cuentos? Sí. Me dice, ¿podría leer un par de páginas? Se los doy. Y leyó Carta de un padre ausente y otro creo que se llama Melancolía, no recuerdo bien el título. Y le gustaron mucho. Y ella tenía entonces estaba de novia con un profesor del CONALEP en Tijuana. Y el cuate va de visita y dice que escribiste un libro y le gustaron a mi novia los cuentos. Sí, ahí está, pero es un sobre Manila. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Es un sobre Manila, ya es la única copia, le digo. Si se pierde, ya ese libro ya se va. ¿Me lo puedo llevar? Sí, sí. En ese entonces me corrieron de la compañía en la que estaba trabajando en San Diego. Obviamente, patrones mexicanos son cabrones, recuerden, los patrones en Estados Unidos mexicanos son unos hijos de la chingada. Entonces, es la neta, ¿no? Ya después nos tienes que contar en qué trabajabas y lo que te tocó. No, ya puedo perrearla ya. Tengo muchas historias. El asunto es que el cuate se lleva el sobre Manila, a mí me corren y le digo a mi mamá, le di una sorpresa a mi mamá, me fui a Guasave, Sinaloa. Me regresé a Ensenada y le dije a mi ex esposa, ¿sabes qué? Me voy a largar a Sinaloa. Me voy a Sinaloa, 3 o 4 días me fui nomás para echar la vuelta en camión. Imagínate de Ensenada hasta allá, hasta Guasave, cabrón.
18 horas, 20 horas. O 23 horas, 24 horas, o sea, una chinga. Ya estando allá en la casa de mi tía, me habla por teléfono mi mamá, me dice, te hablaron de una editorial que te quieren publicar el libro. Ah, cabrón. Y sí, yo así como que, ¿cómo? Sí, te quieren publicar el libro, había pasado como un mes. Entonces este cuate, un profesor del CONALEP de Tijuana, Oscar Salazar, se tomó el atrevimiento de agarrar todas esas páginas de ese libro, pagarle a alguien para que lo capturara y entregarle el CD a la editorial. La editorial vio el libro, Ixa Ediciones en Tijuana con Raúl Pérez Rojas, vieron el libro y te lo queremos publicar. Obviamente yo regreso de Sinaloa, llego a Tijuana y yo pues sorprendidísimo ya de llegar a una editorial con un editor que sabes que nos interesa mucho publicar tu libro. Y obviamente yo me sentía como el burro que tocó la flauta, ¿no? O sea, cabrón, pues cómo alguien me va a publicar. Yo me sentí emocionado, o sea, obviamente a mí me tocó pagar una parte para mí, pues copias para mí, pero el libro se empezó a vender. Se usó en encuentros de migrantes en Estados Unidos, se tradujo al inglés. Hubo una profesora con mi primer libro de cuentos, hubo una profesora del distrito de Santa Clarita que consiguió un par de libros donados una vez que hizo una entrevista en Los Ángeles y los niños hicieron muchos ensayos acerca del fenómeno de la migración a través de mi libro de cuentos. Y ahí fue donde yo empecé a escribir luego los cuentos de la sociedad y Esperando la muerte, obviamente es la historia de la llegada de mi familia a Ensenada y pues mucha de mi familia se enojó y me dejaron de hablar y hasta la fecha me boté en la cara, pero digo, pues hay que diferenciar entre una historia de ficción basada en la vida real y en la vida real. O sea, yo le puse mi cosecha. Y así fue como empecé escribiendo sobre todo cuento y novela. ¿Cuántos llevas ya? Yo creo que yo como entre 18 y 20 libros. Más o menos. ¿Y eso te genera felicidad, te genera plenitud? Yo creo que en el tema de la escritura, en el tema de la literatura más bien, y cualquier escritor te lo puede decir, un escritor no escoge las historias te escogen a ti. Siempre las historias te van a estar escogiendo. Siempre va a haber circunstancias tan llamativas que esas historias te van a estar llamando para ser contadas. Te pongo un ejemplo. Con Esperando la muerte, mi padre llega a una tarde, un 24 de diciembre. Yo ya había publicado 3 pasos de la línea. Y me dice que su hermano, mi tío Arturo, un tipo guapísimo, un tipo elegantísimo, un tipo que hacía que las mujeres en la calle le tiraran los perros. Algo así como yo, más o menos. Bueno, el asunto es que mi papá me dice en ese momento, porque te digo, esos son los ejercicios de la literatura, me dice, ¿sabes qué? Tu tío se sienta en una silla de ruedas que no necesita, está esperando la muerte. Y a mí ese fue un golpe, fue un golpe porque esta es una historia que vale la pena ser contada. Alguien que voluntariamente se sienta en una silla de ruedas para esperar a la muerte, a mí me parece un tema literario maravilloso. Entonces yo me regreso a la casa, yo todavía estaba casado, y yo era 24 de diciembre, mi ex esposa tenía parientes que habían venido de Nayarit a la cena. Yo llego directamente a esas pinches computadoras, ¿te acuerdas? Amarillas, sí, grandotas, y el teclado, y pues los teclados bien ruidosos. Me siento y escribo las primeras 15 cuartillas del cuento ese. 15 cuartillas. No paré, llegué a las 7 de la noche, eran las 11:45, todo el mundo quería cenar y yo así pegándole a la computadora. Porque si yo tengo que tener el núcleo de la historia antes de que se me vaya, porque así trabajo yo, tengo el núcleo de una historia, la trabajo, construyo la idea principal y ya después la desarrollo. Ya después empiezo a verle cómo acomodarla. Entonces, de ahí surgió Esperando la muerte. O sea, básicamente yo no escogí el tema me escogió a mí. Muchas de las cosas que hace uno, por ejemplo, en Cuentos de la Sociedad, te preguntas qué pasaría en uno de los cuentos si un perro ejecutara una venganza contra los humanos, ¿no? Ah, cabrón. Sí, está en Cuentos de la Sociedad. O si, por ejemplo, hubiese un imperio de conejos. O sea, ese tipo de cosas. ¿Hace cuánto que dejaste de fumar esa chingadera? No, ese es lo más sabroso de la vida. Pero tengo ese tipo de cuestiones, dependiendo o sea, dependiendo del género. En este caso, en Cuentos de la Sociedad, el género es fantástico. Entonces tú te planteas cómo verían los animales a los humanos en Cuentos de la Sociedad. Obviamente, en Esperando la muerte es eso, ¿no? Es un coro de voces, por ejemplo. Varias personas están hablando del mismo tema. Eso es un asunto de William Faulkner, que retomó García Márquez en La hojarasca, cuando se escribe una historia a través de 3 personajes. 3 personajes diferentes te van contando la misma historia. Mientras agoniza William Faulkner, es toda una familia que lleva a enterrar a su mamá a otro lado,
que te van contando la historia. Un coro de voces se llama, es una técnica narrativa. Es una parte interesante, eso lo hice esperando la muerte. Oye, ¿y cómo es que terminaste, pues, interesado en opinar de política, escribir de política? Porque esto suena muy emocionante. A mí que me gusta leer y escribir, pues me parece fascinante y algún día digo, voy a ser como Ramiro Padilla Tondo, ¿no? O sea, voy a escribir mis cositas, pero ahora te veo metido en exhibir a los malandros, en ponerle sus estate quietos y sus madrizas a la oposición. ¿Cómo manejas esto? Todo empieza, estoy en una feria de libro del Politécnico en Ensenada. Llevé unos libros a vender. ¿Hace cuánto? Estás en el 2012, hace 11 años, las han cumplido 11 años. Y yo obviamente ya había escrito 3 libros de cuentos, una novela, yo andaba en la onda de totalmente asunto de literatura, ficción, ¿no? Digamos. Entonces el editor del suplemento Palabra del Vigía, que es el Rael Salvador, maestro, filósofo de allá de Ensenada, muy bueno, muy bueno. Le llamo yo el existencialista tardío al Rael Salvador. Se me acerca y me dice, él ya sabía que yo escribía, se me acerca y me dice, ¿cuándo me vas a mandar una colaboración para el suplemento Palabra? Pues obviamente, si entiendes que uno escribe cuento y novela, el ensayo es un animal diferente, ¿no? Entonces yo dije, la neta yo no soy ensayista, pero no, dice, mándame algo, yo decido si se publica, ¿no? Entonces era el cumpleaños 85 de García Márquez, hago un ensayo, y sucede que el chingado ensayo no solamente le gustó en Ensenada, sino que se publicó a nivel nacional, después anduvo rebotando en Colombia, en Argentina, ¿Ah, sí? Sí, se llama El otoño del patriarca las letras, se llama, por ahí anda en internet todavía el ensayo, es un ensayo con base a aforismos, ¿no? Y pues yo quedé sorprendido por el impacto que tuvo el que yo hubiese escrito un ensayo pero totalmente literario. De repente verte en la página principal de un suplemento cultural, aunque es de carácter local, el suplemento Palabra se reparte a nivel estatal y, digamos, rivaliza con los suplementos nacionales por la calidad de gente que escribe en ese suplemento cultural, que ahora ya es mensual, ¿no? Antes era semanal. Y pues me doy cuenta que tengo el potencial para escribir ensayo, no ensayo político todavía. Uh-huh. Entonces empiezo a escribir ensayo y me gusta, o sea, porque también escribir ensayo tiene que ver con el cúmulo de lecturas. ¿Qué tantas lecturas? ¿Qué tanto te informas? ¿Cuáles? O sea, escribir ensayo es como construirte un mapa de referencias, como los libros que tienes aquí, ¿no? Está Media Control de Noam Chomsky, está las nuevas betas de América Latina, o sea, hay varios libros interesantes, lo de Flores Magón, ahí tienes varios libros ahí, ¿no? Lo que hace el ensayo es crearte un mapa de referencias y contrastar a los autores. Entonces yo te estoy hablando que yo empecé en junio del 2012 a escribir ensayo. De junio del 2012, como en agosto o septiembre, un amigo me dice, oye, deberías de escribir este artículo de opinión. Y le dije exactamente lo mismo, ya no sé cómo se hace un artículo de opinión. Igual que con el ensayo sentía yo igual que con el burro que tocó la flauta, dije, cabrón, le pegué Pero no, pues obviamente, gracias a, pues yo soy lector desde los 8 años, pues. Gracias a todas las lecturas, era como, ya obviamente tenía los referentes claros de cómo manejar una información con base a todos los libros que habías leído y de los que sigues leyendo. Y si te vas alimentando, por ejemplo, la última época, aquí si no está el Miguel Martín, porque a Miguel Martín le gusta pronunciar, como es lingüista, le gusta pronunciar los nombres exactamente. Hay un autor holandés que se llama Rob Riemen, pero le dice Rob Riemann. No mames, güey, yo no sé, yo no soy lingüista, cabrón, pero hay Rob Riemen, Byung-Chul Han, los nuevos filósofos, o sea, hay mucho el autor. Pero en ese entonces, en 2012, me invitan a SDP Noticias, antes de que Federico Arriola se fuera al lado oscuro, ¿no? Bueno, algún día ha estado del lado de la luz. Bueno, el asunto es que yo, me dicen, ok, necesitamos tu foto, tu Twitter, y ya, y mandan los artículos a tal correo electrónico, y ahí en SDP Noticias era muy democrático el asunto. O sea, era como una competencia, tú podías subir 3 artículos al día si te salían, y te los iban subiendo. Entonces, para mí se convirtió en un buen ejercicio. El primer artículo que escribí para SDP Noticias se llamaba Las Guerras Perdidas, fíjate. Y yo hablaba de que la guerra contra el narcotráfico nunca se va a ganar precisamente por el problema con los Estados Unidos. Si tienes 50, 60 millones de adictos, tú tienes
un mercado de, no sé, de 500 mil millones de dólares al año, por decir una cifra, pues es imposible que no haya, que no se construya un mercado negro como se construyó en la década de los 30 con el licor. O sea, siempre que hay un mercado negro, siempre va a haber alguien que va a proveer, ¿no?, a ese mercado negro. Yo escribí ese artículo, le gustó mucho a la gente, y ahí descubrí la beta también de hacer análisis político. Te estoy hablando hace 10 años. Tengo 54, tenía 44 años cuando empecé a escribir artículos políticos. O sea, hace 11 años, 43 años. Yo, o sea, soy una persona que entró tardíamente al tema de escribir el análisis político, pero yo era lector y redento del Z de Tijuana. ¿Te acuerdas del periódico? De Blancornelas. Blancornelas, yo desde los 15 años. Aunque Z Tijuana hoy también no es lo mismo que era, ¿no? No, es que no, pues no. Así como Proceso, como que... Mi querida, fuimos compañeros Adela Navarro Bello y yo, sin embargo, y pues como que se cargó mucho un poco a la derecha, ¿no? O de repente es un tema bien interesante, el de la doctrina del ego, o el de la necesidad de verse como los críticos a toda costa, que es un tema que tratamos mucho aquí en Sin Censura, ¿no? De tengo que ser malo porque tengo que ser malo. De repente se escuchas personas que probablemente tú pienses que fuera de los medios son razonables, pero en cuanto les dicen López Obrador, son como el increíble Hulk, ¿no? Se ponen verdes y empiezan a ponerse violentos, pero no, pues, o sea... Fíjate, yo mucho tiempo admiré a Adela Navarro Bello, yo también, quien ahora sigue siendo directora general del Semanario Z, pero sí debo decir, en mi perspectiva, que el Semanario Z de Adela Navarro no es la continuación necesariamente de aquel Semanario Z de Blancornelas, combativo, ¿no? O sea, firme, duro, pero sobre todo... Lo pagaron con la vida varios. Honesto, Ortiz Franco, Luis Lauro Valero, Blancornelas de las secuelas, el Gato Félix, o sea... El Gato Félix. Ortiz Franco, que también era un tipo periodista muy combativo. Luis Lauro Valero, que fue el escolta que protegió con su cuerpo a Blancornelas. Para mí era el Z, yo tenía 15 años de edad cuando lo empecé. Mi madre le causaba mucha gracia. Para la gente que no conoce el Semanario Z, porque también entiendo que el Semanario Z podría ser muy del norte para muchos, el Semanario Z fue referencia en destapar el narcotráfico y sus ligas y sus redes en la política, y bueno, por eso se jugaron la vida muchos. Blancornelas, varios atentados en su contra, mira, lo terminó matando el cáncer, y a Facundo Cabral, ahorita me acabo de acordar que no lo mató el cáncer, lo terminó matando el crimen organizado, parece ser que hasta por equivocación. Allá en Guatemala, sí. En Guatemala, pero me hiciste acordar de un par de conversaciones con el maestro Blancornelas, a quien no tuve ya la oportunidad de entrevistar. Fue una conversación a distancia cuando yo estaba, no me acuerdo si en Los Ángeles todavía yo trabajando como reportero, pero bueno, qué cosa. Ese era el periodismo combativo y el que hace falta rescatar hoy en día. Más allá del tema, ¿no? Más allá de la temática. Hay una parte maravillosa de Blancornelas. Yo la recuerdo y como decía García Márquez, lo voy a recordar con sus despropósitos, ¿no? Voy a hacer una aproximación a lo que se dijo exactamente. Llegan unos periodistas del LA Times, ¿no? Señor Blancornelas, el mayor, porque pues, obviamente él lo dijo hace 20 años, el mayor experto en el narcotráfico en México. Obviamente el señor era humilde, Blancornelas era humilde. No, yo soy un periodista y eso era muy dedicado, ¿no? Entonces él les pregunta a los del LA Times, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la droga pasa a Estados Unidos? Por obra y gracia de Dios se dividen millones de dosis, ¿o qué? ¿Dónde están los carteles norteamericanos? Él fue el primero que hizo esa pregunta hace más de 20 años. Obviamente los reporteros del LA Times no estaban preparados para que alguien nos cuestionara, porque está muy, digamos, muy interiorizado en la cultura del norteamericano ver al narcotráfico como un problema netamente mexicano. Pero también es parte de la construcción de la cultura anglosajona de la hipocresía, ¿no? Es decir, nosotros los norteamericanos somos las inocentes víctimas de los carteles mexicanos, cuando decía, creo que fue Tom Wolfe una vez, el que dijo que
somos nosotros los mexicanos los que tendremos que estar encabronadísimos con los gabachos, porque ellos proveen las armas para que 30, 40 mil mexicanos mueran al año, ellos proveen todo el dinero para comprar las autoridades y la corrupción. Sería al revés, tendremos que ser nosotros los que tenemos que estar enojados con los norteamericanos. Es por eso lo que hizo el canciller Ebrard, de a ver, los vamos a demandar pinches armamentistas, a ver qué onda. O sea, es la otra parte, es el análisis, obviamente periodístico, mucha gente, si tú lo recuerdas perfectamente, tú que te formaste en Estados Unidos se veía el asunto del periodismo como un tema de libertad, como un tema de checks and balance, como dicen los güeyes de Fox News, ¿no? Es como un tema del cuarto poder, como un tema de Watergate, ¿no? Y todos los hombres del presidente, y tú mirabas a los periodistas como héroes. Y lo que ves ahora, que en Estados Unidos es básicamente la repetición del discurso del complejo militar industrial. Y que la mayoría de los norteamericanos no sepan siquiera que son víctimas de la propaganda del complejo militar industrial, es terrible. Ahora imagínate en México, tengo un primo que me estaba diciendo, yo cabrón, porque él cruzaba todos los días a San Diego a trabajar. Si yo cabrón en la mañana me iba con Beteta, dice, y en la tarde me regresaba con López Dóriga de trabajar. Y yo los tomaba como referentes, pensaban que me estaba diciendo la verdad. Y yo le digo, no, pues es uno de los mecanismos más avanzados de propaganda. Blancornelas sabía eso, porque era un tipo enamorado del oficio, del periodismo, pero al final de cuentas, un verdadero periodista está enamorado de su oficio y sabe que lo que tiene que hacer, ¿no? Y en esta realidad del periodismo en México, hay muchos periodistas que le han puesto los cuernos al periodismo. Dices que un verdadero periodista tiene que estar enamorado del periodismo. ¿Qué ha pasado? Z Tijuana no es lo mismo del Z Tijuana que recordamos. Proceso no es el mismo proceso de Julio Scherer. Incluso el Reforma en algún momento fue, quieras o no, referencia. Carmen Aristegui. ¿Qué está pasando, mi querido Sensei? Diría mi amigo, el profe Omar Domínguez, ¿qué está pasando? El Kapuscinski fue el que lo dijo, ¿no? Cuando se descubrió que la información tenía valor, la verdad dejó de ser importante. Y se entiende. En un mundo, digamos, que era de cierta manera bipolar, en el caso de la confrontación entre el capitalismo y el comunismo, donde, pues bien lo dice Enrique Dussel, ¿no? En uno de sus libros, ahorita me acuerdo el título, Filosofía de la Liberación. Dice, por ejemplo, que el 80% de lo que consumimos nosotros viene de Estados Unidos directa o indirectamente. Entonces, la manera en que tú percibes el mundo, obviamente, tiene que ver con la construcción hegemónica de los medios de Estados Unidos. Lo mismo decía José Pablo Feynman, o sea, tú tienes una construcción hegemónica. Estados Unidos es el centro de la creación de la realidad tal como la vemos. Entonces, eso te lleva a los vicios inherentes que se tienen en el periodismo. Así funciona esto. En el caso de México, pues obviamente, bien lo dijo Octavio Paz, teníamos un sistema de partido hegemónico, no la dictadura perfecta, se enojó con Vargas Llosa, antes de que Vargas Llosa se volviera el viejo lesbiano de derecha que es ahora. Ya vas a empezar, ¿no? Venga, reparta. El asunto es que cuando él lo planteaba, en el caso Vargas Llosa, él lo planteaba en ese discurso del 90, que había una dictadura perfecta. La dictadura perfecta, obviamente, se expandía hacia el periodismo y la literatura y hacia los intelectuales, porque era el mismo sistema mexicano el que pagaba a los intelectuales para que lo criticaran. Eso lo vio también Mark Fisher en Realismo Capitalista. Él decía, a ver, cabrón, el capitalismo crea sus herramientas de crítica para curarse en salud, es como la vacuna, ¿no? Te vacunas contra la crítica, contratando una crítica controlada, que es lo que hacían acá. Yo te digo, una vez aquí lo reseñamos en uno de los segmentos, un libro de Aguilar Camín, un compilado con todos los intelectuales de derecha, ¿no? Donde él ejercitaban un diagnóstico de ¿y ahora qué? ¿No? En México hacia el 2018, y pues obviamente en el prólogo de Aguilar Camín, pues él estaba diciendo, pues todo lo que está haciendo López Obrador, ¿no? Entonces yo te lo leí y le dije, pues ¿dónde está la contradicción? O sea, Mario Pablo Casar también en su artículo sobre la justicia y todo eso,
pues ellos mismos diagnosticaron qué es lo que está mal con el país. El asunto es que se fueron para el otro lado. Entonces, si ellos fuesen congruentes, dirán, pues, ¿qué está haciendo la Suprema Corte de Justicia en este momento, no? ¿Qué ha hecho la oposición más que tratar de obstaculizar el desarrollo del país? Entonces, en esa dinámica del poder, sobre todo del poder priista, en la dinámica de acomodarnos, porque pues, sigue siendo chilangocéntrico todo el asunto, ¿no? O sea, todo sigue sucediendo aquí en la Ciudad de México. O sea, y la gente que quiere hacer algo, pues tiene que venirse para acá, a la gran metrópoli, porque aquí es donde sucede todo. Obviamente todos estos cuates, estos periodistas estilo Condesa, pues se acostumbraron, y lo que te decía hace rato, porque en el caso de muchos periodistas, que no voy a decir su nombre, pero tienen apellido de pastor alemán, por decir un ejemplo. Pastor alemán. ¡Dime! Ricardo Alemán, güey. Como ellos que tenían sus sitios que no tenían ningún tipo de tráfico. Pero recibían una pero es que es lo que te decía, el chayote, ya no es el chayote así, porque mucha gente me ha dicho, no, lo que pasa es que con estos periodistas el chayote es de que no, o sea, ellos quieren que les tomes las fotos viendo cómo te dan el dinero, ¿no? Es que no funciona así, güey. Igual ya te están pagando con criptomonedas, ¿no? O te están depositando en un paraíso fiscal, cabrón. O sea, los priistas y los panistas son rateros, no pendejos. Es más, ya te iba a decir antes de entrar al segmento que saludos a Kenia López Rabadán, que decía que el PAN ha gobernado bien. Yo quiero hacerle una aclaración a Kenia López Rabadán. Sí, es cierto, yo digo que el PAN ha hecho muchas más cosas de las que esperamos. Por ejemplo, te prometen un edificio de 4 pisos y te lo hacen de 6. Por lo del cártel inmobiliario. Aquí estamos en la cuna del cártel inmobiliario. A ver, hablas de la Ciudad de México, que se mueven muchas cosas de acá, pero qué bonitos son nuestros pueblos, ¿no? ¿Qué te ha marcado de ser de Ensenada? Ensenada es una isla geográfica en el país. Tiene ciertas características que la hacen diferente. Para empezar, un gran porcentaje de la población en Ensenada era de origen extranjero. Tuvimos la comunidad rusa más grande de Latinoamérica por mucho tiempo. ¿Puerto Nuevo es considerado Ensenada? No, Puerto Nuevo ya es Rosarito. Para empezar, Ensenada tuvo durante muchas décadas la flota tunera más fuerte del mundo. La flota tunera. Había mucho dinero en Ensenada, se movía. Encima, la gente es curioso. Por ejemplo, el referente de los regios es Texas. ¿Y cómo son los tejanos? ¿No? O sea, cruzar la frontera hacia Texas es toda una aventura. Y California y Baja California son exactamente la misma región. La cultura californiana va desde Los Cabos hasta Oregon, que es la cultura californiana, la cultura de las misiones, una manera de ver la vida, una cosmovisión. Toda esa zona. Y obviamente Ensenada, que no tiene ni la rapidez de vida de Tijuana que cambia con mucha rapidez. Ensenada es una población más estable. Ensenada tuvo una fundación muy diferente. En la década de los 30 y los 40 tú tenías que cruzar a Estados Unidos para llegar a Tijuana, Ensenada, cuando no había tanto problema, porque cruzar de Mexicali a Ensenada por una vereda arenosa y en el medio del desierto como que no era muy recomendable. Entonces tú en aquellos entonces decías, señor, yo llegabas a Caléxico y me quiero ir por todo el 8. Y no te pedían nada, pues, ¿a dónde vas a Ensenada? Y te dejan cruzar por Estados Unidos, por todo el 8 hasta llegar a San Diego y cruzabas otra vez para Tijuana y para Ensenada. Pues. Acuérdate que la Rumorosa también era una carretera muy peligrosa. Entonces en Ensenada se fue desarrollando este sentido de pertenencia, y pues la gente es muy relajada. O sea, cuando me preguntan por qué eres así, pues así son todos en Ensenada. ¿Cuánto tiempo te aventaste en Estados Unidos trabajando? Como 23 años. 23 años. ¿Qué era lo que más extrañabas de Ensenada? Pues que iba y venía. Iba y venía los fines de semana. Iba y venía. Ah, bueno. No había tanto de... ¿Y la anduviste perreando allá? Como sí, decimos entre los paisanos, ¿no? Es que se debe entender que cuando llegas, estaba mi hermano allá. Mi hermano fue muy generoso conmigo al ayudarme. Pero cuando tienes criaturas, o sea, yo soy, digamos, en circunstancias históricas, yo soy un refugiado económico de la crisis del 95. Cuando se viene la crisis del 95, no agarras trabajo ni por el mínimo de Ensenada. Y yo tenía 2 criaturas que alimentar, mis 2 hijas mayores, ahorita felizmente casadas ya, y las mando a saludar y no les echo la madre aquí porque estamos en serio. Las quiero mucho, mis hijas, la llevamos muy bien. ¿Cuántos nietos tienes? 2. El vikingo, el tiquitiquis, que es muy famoso en las redes sociales, es un tipo rubio de ojos verdes,
mide 1,10 m y apenas cumplió 3 años. Ah, caramba. Se iba a medir más 2 metros, pero mi hija mide como 1,76 y mi yerno como 1,80. 1,90, perdón. Son muy altos. Es como el Baby Huey, ¿te acuerdas de la caricatura del pato con pañales? Así digo a mi nieto Baby Huey. Entonces, en ese entonces yo me tuve que ir a Estados Unidos porque no había otra manera de solventar las necesidades económicas de la casa, y pues para nosotros los fronterizos era más fácil, ¿no? Hacer todo este tema de cruzar la frontera. ¿Dónde anduviste en Estados Unidos? Entre San Diego y Los Ángeles. Nada más, en California. En California, en el sur de California. De ahí a poco ya conocía más o menos el oficio vidriero en Ensenada, y hacía ventanitas y todo eso, pero allá fui donde terminé de aprender. Y pues obviamente este dedo me lo volvieron a pegar, este hombro ya no me sirve. Trabajar en la construcción durante tantos años te paga un precio, pagas un precio pues por trabajar en Estados Unidos. El precio también es obviamente, porque es bien interesante la parte de Laberinto de la Soledad. En el primer capítulo de Octavio Paz del Pachuco y otros extremos, donde él habla de esa extrañeza que sentimos los mexicanos al llegar a un mundo, y quizá igual tú lo sentiste cuando recién te fuiste a Estados Unidos, de que todo estaba en orden y todo funcionaba. Esa sensación de que las carreteras estaban parejitas, de que los departamentos de madera, con suelo con alfombra, amplios, ¿no? Los espacios, comparado a lo que nosotros tenemos acá, igual tú que eres de Navajoa, ¿no? Sonora, otra realidad totalmente diferente, pero ya llegas a California y descubres un mundo totalmente diferente. Al principio obviamente sí es como un tema te sorprende, ¿no? Y tú como que te sientes, quieres ser parte de eso. Pero ya después, cuando vas descubriendo los puntos finos del estilo de vida norteamericano, que no es, en muchos sentidos, pues sacrificas mucho, ¿no? No es apto para nosotros los mexicanos. Acá está el cotorreo en México, pues México es un país hermoso, simplemente pues que lo tenían secuestrado. Pero yo, mis primeras experiencias allá fue eso, o sea, a la sorpresa, a los años le das paso al hastío, ¿no? A decir, ya no quiero este tipo de vida. Vaya historia. El trabajador de la construcción que terminó escribiendo libros y que ahora es hasta mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por sus opiniones de esta oposición que nada más o genera lástima o genera carcajadas, pitorreo, ¿no? Yo siempre digo que me identifico yo como un obrero de la construcción que escribe, que es básicamente un migrante obrero de la construcción que escribe, que eso básicamente serían las etapas de la vida, ¿no? Es obrero, migrante, trabajador de la construcción. Obviamente, pues mucha gente, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, cuando la gente trabaja en oficinas. Si tú algún día trabajaste en la construcción en Estados Unidos, sabes que había que cambiar un vidrio en el piso 10, cabrón, y está haciendo frío, está haciendo viento, y si un vidrio se te cae, el vidrio no va a caer así como caen los vidrios de las corrientes de aire, te lo van a llevar, va a matar a alguien allá. Siempre estás arriesgando la vida. Están manejando una grúa por debajo de la corriente, ¿no? De alta tensión, o sea, o que te cortes. A mí una vez me cayó un vidrio en uno de los brazos, y se me hizo una fuente. Yo andaba en el Valle de San Gabriel, allá en lo alto, en la montaña, y nomás tenía duct tape y tenía servilletas, pero yo tenía que terminar el trabajo. Pero pues así, mira, así, sí, chorredero de sangre, pues ahí me pongo así, solo, sin un botiquín de primeros auxilios, no había curitas ni nada. Ahí estuve, esperaba que se me calmara y seguir trabajando. O sea, un montón de cosas, o dislocarte el hombro, dislocarte los huesos de la mano y seguir trabajando. O sea, porque allá no puedes esperar, pues, a que tú sabes que llega el fin de mes y ya debes la aseguranza del carro, el pago de la luz, la renta, y debes todo, y tienes que ir a completando. Es la realidad de muchos de los hermanos como yo, más 11 millones, 12 millones, 20 millones de inmigrantes mexicanos. Es la realidad de que yo, ahora que fui a presentar el libro el año pasado a Santana, una de las señoras dice, vengo llegando de mi trabajo, mi segundo trabajo, tengo 2 trabajos. Dice, pero hoy no voy a dormir por estar contigo. O sea, que yo agradecí mucho a la gente de Santana, Los Ángeles, pues obviamente porque son los lugares con los que más me identifico, ¿no? El tema de que yo trabajé tantos años allá, estamos allá en el Parque MacArthur, y yo volteando, en ese edificio yo trabajé, en aquel edificio yo trabajé, ¿no? O sea, esa parte de que la raza te pitara y te reconociera, pues este cabrón sí nos representa, pues sí, yo sí, porque ya viví toda la vida allá, ¿no? Oye, fíjate que estaba pensando en que en parte los responsables del desconocimiento del fenómeno migratorio, de las condiciones del famoso sueño americano, somos nosotros mismos.
Me imagino que también el ego nos ha ganado cuando regresamos a nuestros pueblos y no vamos a regresar derrotados. Tenemos que regresar para presumir hasta lo que debemos. Y eso creo que no ha ayudado mucho, que digamos, para aquellos que han suspirado y han soñado con irse como Vicente, como Ramiro, a andar en su camionetón, a traer su esclava, su cadena. Es solamente un ejemplo. Te lo digo porque yo lo he visto en los pueblos. Pues obviamente regresas con chácharas, regresas con camioneta del año, a pesar de que no le dices a la familia que lo debes, que nada más diste el enganche. En fin, hay tantas cosas que son fascinantes de este ir y venir de la gente, sobre todo hacia Estados Unidos y México, el amor y el odio, ¿no? En nuestras relaciones. El asunto con los Estados Unidos, y esta es la parte de lo que te decía hace rato con el asunto de la ideología del capitalismo, del realismo capitalista, es básicamente que hay una clara división, lo que han estructurado los norteamericanos como el ganador y el perdedor. O eres ganador y eso que se hace un ganador se refleja en los bienes materiales que posees. Pero pues también hay una crisis espiritual en los Estados Unidos, terrible. Que obviamente el individualismo versus la cultura comunitaria que tenemos los mexicanos. Cuando un inmigrante mexicano regresa a México y no cumplió con lo que él esperaba, pero durante todos sus años proveyó para su familia, eso es un triunfo mayúsculo. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo no me regresé sin bienes materiales, pero mis hijos fueron a la universidad, mis hijos, pues, se pasan de mal, fueron felices, tuvieron posibilidades. Obviamente yo no regresé a un palacio, ¿no? Yo regresé a patear el bote, pero sin problema, porque hay que saber entender que es un triunfo en la vida. El triunfo en la vida es ver a tus hijos crecer sanos y fuertes, ver a tus nietos, tener la posibilidad de viajar, tener la posibilidad de entender el mundo desde otra perspectiva. El problema con el mexicano que quiere americanizarse, porque es una cultura que nos es ajena, no te vas a americanizar. Cuando te veas al espejo al siguiente día no vas a estar más güero, la gente no te va a aceptar. O sea, Estados Unidos es un país que está racialmente dividido. Claro que ellos invierten en mucha propaganda para decirte, no, mira, hay un afroamericano acá que es mi patiño en la película, que curiosamente son los primeros que se mueren, ¿no? Siempre es en la carrilla, ¿no? Hay al latino que no tiene representación ni en Estados Unidos ni aquí, el migrante mexicano. El migrante mexicano es poderoso en la economía, produce un gran porcentaje de Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el migrante mexicano y el mexicano en general, pero no tienen ni representación en Estados Unidos ni tienen representación aquí. Yo decía hace un tiempo que debería de haber una bancada migrante y que si somos 120 millones de mexicanos aquí y son 30 millones de mexicanos ahí, entonces le tocan 50 diputados y les tocan 10 senadores a los migrantes en Estados Unidos. Eso es lo que tendría que estar haciendo Morena. ¿Por qué no? Y los representantes de los migrantes dicen que no hacen su chamba, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que tener nosotros. Si realmente quieren ser inclusivos con los migrantes, tendría que haber una bancada migrante, una bancada que velara por los intereses de los migrantes en Estados Unidos, porque es como, yo siempre he dicho la analogía de que el migrante mexicano es como el cabrón que tiene un McLaren en México y tiene una casa en Las Lomas, que solo puede visitar una vez al año y manejar el McLaren 1 o 2 días, pero el resto del año, gente como Claudio X González, como Ricardo Salinas, como todos esos güeyes, le manejan el McLaren, lo disfrutan de los ingresos y de las remesas, de esos 50,000 millones de dólares, ¿no? Pero no tienen representación política y no tienen voz ni voto. Ahora ya ves con el tema de la reforma que te permitiría votar con la matrícula consular, credencial de lector o pasaporte, pues obviamente la derecha está espantadísima. Ese es el gigante dormido del norte. Son los cuates que tienen capacidad adquisitiva y que han sido muy nobles en la onda de, ¿saben qué? Vamos a darle, los que apoyan mucho los canales de YouTube, muchas gracias a los migrantes de Estados Unidos, pero también es hora de que les demos su lugar en este concierto, en el que ellos han aportado tanto, en el que se han convertido en la primera, segunda, tercera fuente de ingresos del país, pero al que les dicen... La primera, que les dicen, gracias por tu aportación, pero ni creas que vas a tener voz y voto en las decisiones del país. Allá quédate, ¿no? O sea, esa es la parte que tenemos que resolver y que tendría que empezar a resolverse para 2024, ¿no? Se habla mucho históricamente del American Dream, del sueño americano, y el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó
lo del sueño mexicano. Yo recuerdo cuando decidí venirme a vivir a México, hablaba de yo estoy viviendo mi sueño mexicano. ¿Tú también visualizas un sueño mexicano? ¿Estamos viviendo un sueño mexicano o seguimos con la esperanza de que sea un sueño mexicano? Hay un asunto en la cultura política mexicana, y la cultura en general, parece que no, pero también esta etapa del despertar, del que por primera vez el ciudadano mexicano se sienta en control de su país, que es un sentimiento nuevo que se empezó del 2018 para acá. O sea, yo que soy mucho mayor que tú, yo recuerdo que en mi juventud soñaba yo con que algún día el PRI perdiera una elección. Con eso me conformaba, que perdiera una elección. Obviamente ya había un trato entre las élites, ¿no? Para darle continuidad con los colores del PAN. Vamos a seguir el mismo programa, nos vamos a repartir el poder exactamente los mismos, pero lo vamos a cambiar de siglas, ¿no? Darle un barniz democrático. Lo mismo que hicieron con el tema de los plurinominales en los 70s, ¿no? Le vamos a dar representación a los partidos chicos, al PPS y a esos que hablan el Partido Comunista, ¿no? Para que vayan y gritan y finjamos ante el mundo una normalidad democrática. Lo que pasa es que pues, son muy interesantes. Lo que sucede ahora mismo, estaba leyendo ayer el libro de Bernardo Barranco, ¿no? El infierno electoral del Estado de México. Es un libro maravilloso, les recomiendo. A ver si podemos hacer una reseña antes de que sean las elecciones del Estado de México el próximo mes. Pero nosotros mexicanos nos sentíamos dueños de nuestro país. El asunto, para empezar, un norteamericano se siente dueño de su país. Y van creciendo con esa cultura de que yo soy dueño del país. Esto me pertenece, esto es mío, esa sensación de pertenencia. En muchos países sucede esa sensación de pertenencia por cultura, por tradición. En México no teníamos esa parte somos orgullosos, somos una de las culturas más ricas del mundo, tenemos trabajadores maravillosos, somos la mano de obra calificada más chingona del mundo. Pero ahora sí, ¿no? Ahora con un presidente con autoridad moral, hay muchas personas que han dicho, ni madres, ¿cómo que comida para gatos, hijo de la chingada? ¿Cómo que mándame tus militares a México? ¿Cómo que helicópteros en la frontera? ¿No? Es que en general el político norteamericano tiene una visión muy limitada de las cosas. Está también otro imbécil de Lindsey Graham, ¿no? Que ese cuate representa como el 0.5% de los norteamericanos, sin embargo es el presidente del Congreso, no sé qué, es el speaker, no sé qué chingados, y que tiene muchísimo poder representando a nadie. Pero ese es el fiel reflejo de cómo funciona la cultura norteamericana. Por ejemplo, cuando hablo con mis amigos norteamericanos, yo les digo, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sí, yo le digo a mis amigos norteamericanos, aquí sería impensable que fuera del partido de extrema derecha azul y del partido de extrema derecha rojo, hubiese una tercera vía, porque ustedes les educaron a través de 2 o 3 siglos que nomás hay 2 opciones. Digo, o sea, es como si en México no tuvieran más opciones que entre Mid y Anaya, ¿no? Eso es lo que viven ustedes en Estados Unidos. Nosotros construimos una tercera vía, y esa tercera vía ya se está convirtiendo en referencia mundial, lo que está haciendo López Obrador. Nunca en la historia de la civilización, un país del primer mundo como Francia había copiado programas de un país del tercer mundo como México, aunque realmente el término tercer mundo me parece inadecuado para describir a México, porque somos la 13ª o 14ª economía del mundo, pero pues teníamos en salarios mínimos, estamos hasta el lugar número 84, 85. Oye, ese era el nivel de desigualdad, ¿no? Pero ya, por ejemplo, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica, en Guatemala, El Salvador, Honduras, lo de Jóvenes Construyendo el Futuro va para Estados Unidos, para la comunidad migrante. Creo que se están dando los últimos ajustes, afinadas al programa. O sea, se va a López Obradorizar Centroamérica, o se está López Obradorizando, y lo mismo en Estados Unidos. Has tenido este señor peruano que está contentísimo, ¿no? ¿Cómo se llama? El señor que fue candidato a alcalde de Lima. Ricardo Belmont. Ricardo Belmont. Los que viven en España. Nuestro amigo el venezolano, el Carlos del Villar. ¿Dónde estás, cabrón? Ya sabes, lo conoces, sí. ¿Sabes? Un saludo. Sí, que es de Venezuela, desde Argentina, los youtubers argentinos, en todos lados, la gente admirada, ¿no? Diciendo ustedes mexicanos se han convertido en el ejemplo para el mundo, y somos un ejemplo de dignidad, de esfuerzo. Es lo que te digo, en este sentido, pensar en lo mexicano, como lo pensamos nosotros, es por primera vez un sentimiento de
y tenemos el control de nuestro país. Por eso, cuando uno dicta, cuando yo escribí en El Pecado Char Ilustrado, uno de los ensayos se llama La derrota cultural de la derecha, pues la derrota cultural de la derecha se refleja por aquellos tuiteros que no voy a mencionar su nombre, que les pagan por tweet, que han recibido golpes en el boxeo, por ejemplo, ¿no? De Marieto Ponce no vas a andar hablando, ¿eh? O sea, la derrota cultural de Mario Di Constanzo, de Claudio Cruz González, de todos aquellos que salen todos los días. Hay una derrota cultural de la derecha. Creo igual, en términos literarios, son como la novela de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ¿no? Ya todos están muertos, nomás no saben que todavía que están muertos. Esa es parte de esta circunstancia. Entonces, la gente, cuando hay un cambio de paradigma, por eso te digo que cuando leí las coordenadas históricas de la 4T de Alejandro Rosado, que es para mí un librazazazo, que ese tendría que leerlo, todo México tendría que tener una copia de las coordenadas históricas, con Alejandro Rosado, que también es filósofo, psicoterapeuta, de formación comunista, pues un tipo inteligente. Y miembro de la familia sin censura, obviamente, aquí pura gente de la fina. Bueno, el asunto es que él lo plantea en su libro, cuando hay un cambio de paradigma social, en este caso un cambio de paradigma social, él lo dice, no puede regresar a la derecha a gobernar, porque cuando una sociedad da un salto cuántico, ahora lo que nos toca a nosotros, a los que escribimos, a los que hacemos análisis político, es recordarle a la gente, así como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial, hay que recordarles quiénes fueron los malos en esta película. Y los malos en esta película fueron toda esta bola de cabrones terratenientes que tuvieron a nuestro país como un botín, que el 1% tiene el 46% de la riqueza, y que tenemos que vivir, o sea, tenemos que progresar hacia un país más justo. Yo lo decía con el caso de los kilos de tortilla. En 1980 te alcanzaba para 55 kilos de tortilla con un salario mínimo. Al final del periodo neoliberal te alcanzaba solo para 5. Fíjate el deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo. Ahorita empieza a recuperarse. Pero el salario mínimo tendría que ser de 800 pesos al día en México, si se hubiese seguido esa progresión. Entonces, 7 por 8, 56, o sea, el salario mínimo tendría que ser 5,600 pesos a la semana. ¿Quién chingados en su sano juicio se iba a arriesgar a irse a Estados Unidos si tú ganas 5,600, si tu esposa ganan 10,000 pesos a la semana aquí en México? Vivirías una vida súper cómoda. Y también los tontos de los ricos en México, que es la otra parte que yo no entiendo, que eso demuestra claramente que es la tendencia del rentismo en México. No son empresarios, son rentistas, porque ellos le cobran rentas al presupuesto del Estado. Es lo que hacen todos. Están los ejemplos de Claudio X González, que con sus organizaciones civiles se echaban 9 millones de pesos al año de salario, ¿no? O que se agarran fideicomisos para estudiar cómo hacer mejores pañales por 36 millones de pesos. Sí, es una mentada de madre. Había fideicomisos perdidos por 835,000 millones de pesos. Nadie sabía dónde estaban, más de 800,000 millones de pesos, nadie sabía dónde estaban. Obviamente López Obrador agarró y dijo, no, a ver, cabrón, recupero 300,000 de fideicomisos, la pandemia les dio el pretexto para poder hacerlo y cerrarlos. Hay otros que no se pueden cerrar porque están atados a otras cosas. Pero, por ejemplo, ahora que hay 30 millones de mexicanos en programas sociales, yo le quiero preguntar a los empresarios mexicanos, ¿quién de ustedes ha construido una estrategia de bienes y servicios para alcanzar ese nuevo mercado de 500,000 millones de pesos, 700,000 millones de pesos al año? Porque esas personas que reciben una beca, reciben una pensión, o sea, esos 2,000 pesos al mes no los tenían, ahora los tienen. ¿Qué bienes y servicios les vas a ofrecer? En vez de tener una fortuna de $1,000 millones, tuvieras una fortuna de $10,000 millones, si eres capitalista y piensas en eso. Está nuestro camarada Ricardo Salinas enojadísimo porque van a bajar la jornada laboral de 48 a 40 horas como en el resto del mundo. Los mexicanos somos de los que más trabajamos en el mundo. O sea, ese tipo de cosas, pues, hay que recordarle a la gente en México que lo que vamos a hacer es básicamente recordarles desde Sin Censura, recordarles a todos. Dentro de 10 años probablemente estemos aquí tú y yo, obviamente tú con el pelo más blanco todavía. Y tú con menos pelo. Yo voy a poner peluca, güey. Vamos a recordar dentro de unos años, cuando estos proyectos vayan aumentando, a recordarles el antes y después. Porque lo que tenemos que hacer es sembrar para la próxima generación, para nuestros hijos. Obviamente la derecha nos mantiene ocupados con la multiplicación de las mentiras, pero la realidad es que la verdad es la que siempre sale a flote. Estamos construyendo uno de los mejores países del mundo y ya no hay nada que detenga esto. Mi querido Ramiro, pues me da mucho gusto que hayas parado por acá por los estudios. Hazlo cada vez que vengas a la Ciudad de México. Ya nos tocaba vernos, ahora nos toca irnos por ahí a comer. A comer, no a beber.
Pero, mi querido Ramiro, ¿por qué no invitamos a la gente a que apoye esos esfuerzos que tanto critica César Gutiérrez Priego? Que, por cierto, estuvo aquí antier, hace un par de días, y lo sentí un tanto melancólico porque no estabas tú. Sí, es triste que mi ayudante, yo siempre me gusta el estilo elegante, la tele. De hecho, la gente, ¿no? Está diciendo César una vez de las marchas que caminó una cuadra y 500 personas le preguntaron por mí, ¿no? Le digo, pues sí nos hemos convertido en una combinación, tú, César y yo, nos hemos convertido en una combinación que le gusta mucho a la gente. Obviamente porque lo hacemos en un ambiente más relajado y menos o sea, cuando van a medírsela a todos los pinches intelectuales en los programas esos de a ver quién dice las cosas más complicadas, así no funciona. Yo recuerdo alguna vez haber escuchado que cuando un economista te explique la economía en términos que no puedes entender, es que te está mintiendo. Entonces, igual con los intelectuales, con un intelectual te utiliza un lenguaje demasiado elevado para explicarle al público algo, es que te está mintiendo. En la comunidad académica se puede hacer, ¿no? Por eso el éxito de Cartas a un Facho, Pequeño Chairo Ilustrado, Ramiro. El físico también ayuda, ¿no? Pero bueno, pues ya saben, @ Ramiro Atondo, @ Chairo Ilustrado, y ya están todos los libros. Les recuerden el que platiqué a 3 posts de la línea, Esperando la Muerte, todos ahí están en Amazon, sobre todo para mis compas migrantes en Estados Unidos, que son los que más consumen libros a través de Amazon. Los demás, pues, ahí me mandan un mensajito, aquí voy a andar un par de semanas, me voy hasta el día 29, regreso el día 29 a Ensenada, así que voy a estar aquí un par de semanas. ¿Y tus cuentas en redes sociales? Ramiro Atondo, @ Chairo Ilustrado, y pues mi página de autor, Pequeño Chairo Ilustrado, Ramiro Padilla Tondo, página de autor, y mi Facebook, Ramiro Padilla Tondo, pero ya tengo los 5,000 amigos, ¿no? Pues te agradezco mucho, Sensei. Aprecio mucho estos 2, casi 3 años que has compartido carcajadas, albures. Ha sido muy divertido. Pero la verdad que sí. Esto no es trabajo, pues, como dicen, esto no es trabajo, este es el verdadero placer, sobre todo porque nuestro deber es, no ese deber, ¿no? Nuestro deber es hacia la próxima generación y construir un mejor país, y para eso estamos. A nosotros no nos paga el gobierno, ni nosotros necesitamos que meternos ahí la nómina de nadie. Nosotros lo hacemos, a veces traemos lana, a veces tú sabes, traemos lana, a veces no traemos lana. Casi nunca trae, pero... Sí, casi no. Ahorita vamos a hacer un contrato, chingón. Pero de eso se trata al final de cuentas, porque lo que más aprecia la gente es eso, ¿no? La sinceridad y la honestidad, y que estemos limpios. Claro que sí. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, nuestro sensei, escritor, amigo sobre todo de esta familia Sin Censura. Es tiempo de invitarlo para que se quede con nosotros, porque ahí viene Stephanie Lavalle, y después de Stephanie, Marcelino Gómez Brenes con los diálogos Sin Censura. Somos una familia, todos somos Sin Censura. Muy buenas noches, muchas gracias. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.